Ya tenemos acá en cabina la colaboración quincenal de Rodolfo Montes de Oca, que le gusta mucho la rola, dice, de la radio con Aarón Tapia. Una rola, me han preguntado, varios por ellas, es una rola de Tijuana, Tijuana Submachine es otra canción de los mismos, de Nortec Collective, es un colectivo ahí de DJs, y que sacan ahí, traen una banda sinaloense, ¿no? Y entonces fusionan música electrónica con la regional acá de banda, norteña también. En fin, a mí me gustan mucho, en fin, pero bueno, esa es Rudy. Te da el sello el programa. Oye, me ponen aquí, pinche raza, que si se cayó el monito del pastel, dice, porque te ven acá corbata. No, lo que pasa... Y luego otro me pone que si yo me puse saco porque sabía que tú venías con... No, lo que sucede pues es que es invierno, y en mi caso, profesionalmente, pues es el atuendo adecuado. Yo recuerdo que hace muchos años, bueno, bastantes, mi papá me dijo, para ser, primero tienes que parecer. Como entonces, la del César, ¿no? ¿Cómo es? La del César es un poquito diferente, pero dice, la mujer del César no solo debe ser decente, sino también parecer. Así y eso es muy importante también, pero para otros efectos. Otros efectos, así es. Bueno, no, pero mira, yo traigo saco como el tío Gambullín, ¿verdad? O sea, no, pero te luce muy bien, te luce muy bien. Oye, bueno, parece, vamos a hacer un programa de moda y fashion, ¿no? Bueno, Rodolfo Montes de Oca, nos traes un tema, verás, aquí que no lo puedo pronunciar, si no lo leo, no lo voy a poder pronunciar bien, mientras lo buscas, ahí agradecer a la gente que hacen, a la audiencia que hace esos comentarios tan positivos. Bueno, dice, el tema es la victimodo... voy a decir. Victimodo... A ver, ¿no? ¿No es así? Victimodogmática. Víctimo dogmática. Ay, cabrón, ¿con qué se come eso? Sí. Mira, es un vocablo o una locución que se puede escuchar elevada, pero la realidad es que en su esencia, en su sustancia, es muy sencilla, es muy importante, pero me parece que ha sido poco, por lo menos en nuestro país, todavía no aplicada, está apenas queriéndose empezar a insertar en nuestros marcos jurídicos, pero a mí me parece que es muy, muy importante, y obviamente que aquí la idea es de esa palabra tan elevada, poderla aterrizar, poderla exponer. Me decías que es un concepto para evitar ser víctimas de algún delito, ¿no? Te lo platico así de términos generales. Fíjate que se me vino a la mente, porque aquí hubo dos temas que se trataron en tu programa, que son los que me lo trajeron. Primero, cuando se abordó el tema aquel del bar en San Luis Río Colorado. Sí. Y segundo, más recientemente, que estuvieron hablando de esos esquilmos ilegales que realizan las patrullas a persona que puede traer un aliento alcohólico. Entonces, de alguna manera, de lo que escuché en ese programa, me di cuenta que tú, sin darte cuenta, ya has aplicado la victimodogmática. Usando el... ¿Cómo la has? No, claro. No, bueno, por lo menos inconscientemente, pero la has aplicado por tu conciencia, por tu razonabilidad. ¿Y cómo lo has aplicado tú? Para ahorita entrar a abordar un poquito más a detalle. Tú comentabas en ese programa que para evitar algún problema con las autoridades, si tú salías a una convivencia, pues por lo general pedías un Uber para trasladarte de tu domicilio al lugar del convivio y luego al terminar el convivio, con más razón, regresarte a tu domicilio. Así. Entiendo que en primera instancia tú lo mencionabas como porque, bueno, para yo no conducir, pero también puede suceder que resulta que en ese convivio al que tú fuiste, alguien de las personas que están ahí participando, pues ya está bajo los efectos del alcohol, está ya bastante intoxicado, no está en pleno uso de sus facultades motoras ni mentales. Tú también te Pero tomas... no hay muchos de esos aquí en Hermosillo. No, olvídate, menos en el maratón que inicia el día de hoy. El Lupe Reyes, ¿no? Hay otros que aplican el Reyes Lupe, ¿no? Pero bueno. El caso es que en esa situación, en ese escenario, tal vez esa persona te dice, oye, yo te llevo a tu casa, es más, el clásico, yo manejo mejor bebido que normal, ¿no? Muchos lo mencionan, y tú en tu fuero interior estás consciente, sabes que corres un riesgo de que tú vayas como copiloto o abordando ese vehículo donde esa persona que se encuentra en estado inconveniente va a manejar el vehículo. Y entonces, aún así, te subes al vehículo, tienen un accidente, tú terminas lesionado,
Y entonces, bueno, ¿qué es lo que procura la victimodogmática? Dice, se basa precisamente en que todos los ciudadanos tenemos que tener un mínimo deber de autoprotección y no dejárselo todo al Estado. De tal manera que si en un momento dado, regresando al ejemplo que te di, que tú terminas lesionado o falleces, y luego vienen los deudos, o tú mismo reclamas si sobreviviste, oye, pues el conductor que iba bebido, fue imprudente, fue negligente, provocó el accidente, y como consecuencia también yo terminé inválido o lesionado y me tiene que pagar. Pues fíjese que de acuerdo a la victimodogmática, como tú conocías de antemano un posible riesgo al momento de subirte, lo asumiste porque te subiste, no eres un menor de edad, no eres un incapaz, y además no es un delito de, vamos llamándole, de los llamados delitos sexuales, o de los que son atentan contra el libre desarrollo de la personalidad. Entonces la victimodogmática ahí establece que la consecuencia será que cuando tú imputes al presunto responsable, que es el que iba tripulando, esta actualización de esta figura hace o bien que quede absuelto porque tú corriste el riesgo, o dos, que se le atenúe la pena. Debo aclarar que esta doctrina todavía no está inserta en nuestra normatividad, pero que está en ruta de, o sea, es una novedad. O sea, no lo contempla todavía la Constitución, no está ni ninguna ley. Ni en la jurisprudencia, es solamente en la doctrina. Pero esa es la doctrina que originariamente esta viene de Alemania, y mucho de nuestra dogmática penal en este momento proviene de allá, de los autores Klaus Roxin, de Gunther Jakob. Son los dos principales, vamos llamándole vacas sagradas en esta materia. Ellos las desarrollan, sobre todo Klaus Roxin, y al final luego todas estas doctrinas se ven reflejadas muchas veces primero en la jurisprudencia, en interpretaciones que hace la Corte, y luego finalmente aterrizan en los ordenamientos jurídicos, como en este caso sería el Código Penal. Entonces, yo lo que quiero resaltar de esto, que creo que la victimodogmática, o hablándolo en palabras más accesibles, es decir, el deber de autoprotección que tenemos todos los ciudadanos, el mínimo deber de autoprotección que debemos tener todos los ciudadanos, y no dejarle toda la carga al Estado, esto implica pues que de alguna forma no podemos estar pretendiendo que la autoridad nos cuide, pues, ¿no? Pero también no hay que confundir con la autodefensa. Esa es otra cosa diferente. La autodefensa es, bueno, pues lo que acaba de pasar allá en el Estado de México, ese tipo de situaciones en donde, bueno, pues yo me voy a hacer justicia por mi propia mano. No, esto es evitar que suceda, o inclusive ser víctima de un delito, aplicando ese mínimo deber de autoprotección, y te doy algunos ejemplos. Aquí nomás para aclarar el punto, o sea, digo, que quede bien firme ahí. Entonces, aquí ningún juez podría tomar la victimodogmática, sí. Así es. Como para aplicarla, vamos pensando, por ejemplo, emitir una resolución, no la. De momento no, no, ¿por qué? Porque en materia penal rige el principio de exacta aplicación de la ley. A diferencia, por ejemplo, en materia civil, si esta fuera en materia civil, pudiera ser porque el juez civil sí puede, se le llama integrar. Él tiene que resolver y puede en un momento dado integrar, pero en materia penal no. Aquí tiene que ser conforme a la letra de la ley. Okay. No hay pero ya se está viendo esto, pero ya los investigadores y todos los juristas y todo esto, ya está en discusión definitivamente. Tema. Esto viene. Y tú auguras que... Esto viene, yo considero que no tardará más de un año en ya estar esto incluido, por lo menos en la jurisprudencia. Porque viene de esa doctrina, como muchas más que han venido pues de los juristas alemanes en materia penal, que se han traducido en gran parte en contenido de nuestra dogmática penal que viene en el Código Penal, tanto de Sonora como en el Código Penal Federal, y como vienen también insertos en ciertas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es la corriente que hemos venido siguiendo, de tal manera que esto, por un lado, yo estoy seguro que va a llegar, y me parece a mí, por eso lo expongo aquí, que es muy importante que llegue, porque esto sí va a hacer, creo yo, que disminuya en gran parte los delitos. Y no tanto porque los delincuentes se van a inhibir, sino porque nosotros también vamos a evitar
ser sujetos o víctimas de los delitos. Es decir, al momento de cumplir, de atender ese deber mínimo, lo vamos a estar evitando. Y ahorita te platico ejemplos muy concretos. Bueno, eso es precisamente lo que te iba. Muy bien, muy bien. Mira, por ejemplo, ahorita te decía cuáles son los requisitos muy rápido. Primero, pues que la misma potencial víctima tenga conocimiento del peligro que puede correr. Segundo, que a pesar de conocer ese posible peligro, lo asuma y diga, bueno, pues ni modo, y me la juego. Tercero, que no sea una persona menor de edad o un inimputable. Y cuarto, pues que no se trate de un delito que atenta contra la dignidad, que sea o contra la libertad sexual, etcétera. Bueno. O la vida puede ser también. No, la vida sí entra. ¿Sí? O sea, es que es diferente. Estamos, bueno, los tipos de delitos, así sí, es. Así es. Por ejemplo, un homicidio, sí entra. En lesiones sí entra. Y principalmente. Ahí, por ejemplo, dame un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo uno puede... Te voy a dar un ejemplo. A ti, tú sales aquí de la estación, y resulta que llega un amigo tuyo en una moto, ahí nueva, y, oye, Aarón, súbete, vámonos. Pero no traigo casco más que para mí, te dice. Y tú, no importa, pero en tu interior tú sabes que es un riesgo que te subas a andar con él, que va a estrenar la moto y que va a andar en alta velocidad y que te vas a subir sin el casco. Okay. Te subes sin el casco y aquí se cumplen estos requisitos. Es homicidio imprudencial. Mira, en este momento todo depende, claro. Puede ser, fíjate, ya entraríamos en otros puntos. El homicidio culposo o puede ser un homicidio doloso en la parte eventual, porque hay una rayita muy pequeña, muy ligera entre el dolo eventual y el culposo, pero eso lo podemos platicar en otra ocasión. ¿Por qué pudiera ser doloso eventual? Porque a lo mejor sí pasó por la mente de él, se va a subir en la moto. Estoy hablando de la normativa como está en este momento. La coleo. Antes de que entre en vigor esto, vamos a hablar de cómo está en este momento. Si tú subes en la moto y hay un accidente y resulta que tú pues no traías el casco, pues saliste volando, caíste de cabeza y pues te moriste en ese momento. Primera instancia el responsable pues va a ser el que venía tripulando la moto y se podría decir obviamente pues él no quería que te murieras, entonces es culposo en primera instancia. Pero pudiera ser doloso eventual si antes de que te subieras o en cuanto te subiste pasó por su mente que podía haber un accidente, que se podían ponchar la moto, que se podían voltear, que tú no traías casco y que podías fallecer. Pero entonces, ¿cómo compruebas eso? Ese es dolo eventual. Bueno, si es parte del procedimiento. Ya a la fiscalía le tocará, según cómo lo clasifiquen ellos. Pero bueno, por eso te digo, porque luego se cree o se piensa que definitivamente cualquier accidente es doloso, pero no, puede llegar a tener, que es culposo, pero puede llegar a ser doloso, pero en un dolo eventual. Okay. Y la culpa también tiene sus asegúnes, etcétera, pero esa es otra materia. Entonces, vamos a entrar en los ejemplos, el que te decía ahorita en este momento. Vamos pensando que ya la doctrina de la victimodogmática permeó en el Código Penal de Sonora. Te subes en la moto, pero previo a eso, tú sabes que si te subes, primero van a andar a alta velocidad en la moto. Segundo, tú te vas sin casco. Y bueno, se voltean, tú te lesionas o falleces, pensando que te lesionaste, entonces, oye, pues él tuvo la culpa y me quebré la cabeza y me dejó con lesiones de por vida, etcétera. Pues sí, pero si se aplica esta doctrina en ese momento puede haber dos consecuencias, depende de cómo la vayan a regular en su momento o cómo las vayan a dividir. O bien, se atenúa la pena de lesiones para él, tomando en cuenta que era un riesgo que tú asumiste, que tú sabías. O dos, puede ser hasta absuelto. Ya te podrás ir por la vía civil si quieres, pero en materia penal, tomando en cuenta la victimodogmática, en donde tú sabías del riesgo, lo asumiste, eres mayor de edad, y no es uno de esos delitos de que atenten contra la libertad sexual, contra el libre desarrollo de la personalidad, etcétera, pues... Estás enteramente con tus facultades mentales, todo eso, ¿no? Porque también me imagino que tiene que ver, ¿no? Exactamente, lo que te decía, o no ser menor de edad, tienes que no ser menor de edad y ser capaz. Es decir, no aplica para los menores ni para los incapaces, porque ellos no tienen conciencia. Y si estás, Rui, por ejemplo, en un estado, no, pues está más claro. Pero te voy a dar otro ejemplo. Esa es otra circunstancia. Bueno. Pero mira, te decía que en primera instancia, porque platicaste también, o platicaron aquí también lo de San Luis Río Colorado. Entonces, allí es muy importante. ¿Qué es lo que sucede? Y luego, y te voy a platicar un ejemplo que también de las cosas que me pasaban a mí. Sí, de hecho lo mencionamos en la fiscalía, sí, mira. ¿Cuál es la reacción inmediata de la gente?
No, aquí no vengo con la intención de defender autoridades, ¿no? Sino que más bien tratar de hacer conciencia en la ciudadanía del deber de autoprotección. Sí. Yo escuchaba aquí tus programas y cómo hablaban, bueno, pues a ver, ¿qué hizo Protección Civil ahí para prevenir, para que inspeccionar el local? ¿Cómo es posible que estaba en esas condiciones de riesgo, etcétera? ¿Qué hizo la Dirección de Alcoholes, por ejemplo? Pues no inspeccionó. Para empezar, materialmente sabemos que es muy difícil que puedan inspeccionar esas dos instancias, todos los locales en donde se expende alcohol, en donde hay ese tipo de actividades. Bueno, ¿cómo entra aquí la victimodogmática? Y no es por defender a la autoridad. Sí, claro. No, y lo mencionamos aquí también nosotros, la misma responsabilidad que uno como ciudadano tiene precisamente en la autoprotección. Sí, lo mencionamos. Sí. Ahí está. O sea, uno, pues, si tú entras ahorita y que precisamente que está empezando el maratón Guadalupe Reyes, si tú te vas y te metes en una ratonera o en un lugar donde por el simple sentido común, te das cuenta que no hay más que una salida, la misma, no hay otra, todo está absolutamente cerrado, y luego ves áreas en las que tranquilamente pueden ser inflamables, o bien que si está el sobrecupo ahí de personas, y en donde cualquier circunstancia puede detonar una estampida y nomás hay una puerta. Digo, no necesitas ser un experto para cuando tú entras a esos lugares percatarte de que algo así puede suceder en cualquier momento. O bien, depende del sitio, el sector donde vayas, tú sabes que puede haber gente armada en esos lugares. Entonces, hay que tener con el sentido común, pero aplicando la victimodogmática, el deber de autoprotección. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, pues que ya no se podrá crucificar tanto a los dueños del lugar, ni tampoco a las autoridades que se suponía debían de haber estado inspeccionando. Digo, ya en ese momento como que la ciudadanía dice, oye, pues si yo quiero que casi quisieran que cada día, todos los días fueran a inspeccionar y revisaran y le cerraran o qué sé yo, pues es materialmente muy difícil. Te platico otro ejemplo, ya uno que me tocó a mí, y es poquito, digo, para mí un poco chusco, pues no chusco, pero sí ilustrativo. Aquí, por ejemplo, y porque entiendo la cuestión del tiempo, si recuerdas, en estos momentos es muy, muy popular la actividad de los ciclistas. Hermosillo no está diseñado en su urbanidad, por más que a fuerzas, a chaleco, ahí por las Rosales pusieron una... pero ¿cómo es posible? Pues, o sea, y con unas boyas ahí que es más peligroso, yo creo, cualquier persona que ahí se pueda hasta voltear un vehículo con esas boyas que están ahí, y en mi caso, honestamente, pues yo no he visto mucho ciclista por esa, pero en fin, vamos pensando que el ciclista la utiliza. El ciclista debe saber que está corriendo un riesgo. ¿Por qué? Porque nuestra ciudad no está diseñada, aunque hayan unos ciertos carriles por ahí que se pintaron y que pareciera que es una ciclovía, la realidad es que cuando se planeó esta ciudad no se planeó tendrían que tumbar en construcciones a los lados para abrirles en todo caso sus carriles muy especiales, pero no está diseñada para eso, y eso implica un riesgo para ellos, que ellos en un sentido común deben de estar conscientes de que existe y de que lo asumen al momento de que están circulando en nuestra ciudad en esas condiciones. Te voy a decir lo que luego sucede, tomando en cuenta, y porque me acordé, en una ocasión estando yo ahí al frente de la Fiscalía, pues resulta que a un ciclista no era de los que practican como deporte, sino usaba la bicicleta como instrumento de trabajo, así es, y lo atropellaron y lo mataron a la pobre persona. Bueno, pues nosotros empezamos la investigación de inmediato, pero teníamos a las agrupaciones de ciclistas enardecidos, pero reclamando de una manera muy vehemente a nosotros. Y me acuerdo que entra uno de los vicefiscales y me dice, oiga, licenciado, los tenemos ahí afuera y me tienen, ¿sabe qué? Parece que yo lo asesiné. Pero parece que me quieren crucificar, que porque no doy con el responsable ya en este momento, parece que yo lo asesiné. Son los gajes del oficio, pero volvemos a lo mismo, pues
los ciclistas, entre otras muchas actividades, vamos hablando ya si nos vamos a otra cosa más fuerte, los deportes extremos. Sí. Oye, pues te tiras del zombie, no sé cómo se llama, de arriba así de picada, y sabe cuántos metros, y luego quieren acusar al que al dueño del negocio. Pues entiendo que el dueño del negocio por alguna negligencia pudiera tener alguna responsabilidad. Pero si aplicamos la victimodogmática, debes de saber que si tú sabes el riesgo que corres, lo asumes, eres mayor de edad, etcétera, bueno, pues entonces no podrás en un momento dado imputar a esa persona porque tú de antemano asumiste ese riesgo. Pero ¿por qué es importante? Te digo esto, porque yo, o por ejemplo, oye, pues fíjate que es que a mí me gusta mucho caminar al aire libre. Y me gusta ir a caminar a las 3 de la mañana, hay esos lugares peligrosos, ¿no? Es que lo disfruto mucho. Y luego pues resulta que es asaltado. No, pues esta autoridad no protege, qué inseguridad de plano. No, hay que aplicar la victimodogmática. Ese es el mensaje que yo quisiera enviar a la ciudadanía, que hay que tener ese deber mínimo de autoprotección, no dejárselo todo al Estado. Tampoco es venir a decir aquí, no, pues que el Estado se desentienda. Sí. No, pero sí hay medidas que nosotros como ciudadanos podemos tomar a través de la victimodogmática, y lo que a lo mejor puede hacer que con el tiempo se convierta en un aliciente para eso, es que sí se establezca en nuestra normatividad, como va a suceder tarde o temprano, para que no estemos nosotros esperando que por cualquier conducta en la que seamos víctimas y que nosotros hayamos dado lugar a ellas, van a castigar a la persona que consideremos que es la responsable. Aquí te hacen una pregunta de los radioescuchas. Dice, ¿qué podría suceder con los casos de accidentes de tránsito? Casos, atropellamiento, bueno, porque hay muchos transeúntes que se atraviesan de manera imprudente. Totalmente. Sin exculpar bueno, él dice, no, ya, sin exculpar a los automovilistas. Totalmente, imprudentes. Ese es un ejemplo que no mencioné ahorita, pero si tú temerariamente te quieres cruzar por un área donde no debe ser, por en medio ahí no es esquina, y dices tú, bueno, pues me voy a correr el riesgo, y luego te atropellan, no tuviste el mínimo deber de autoprotección. Ahorita te voy a decir otra cosa, en una situación práctica en este momento, tomando en cuenta la normatividad que hay, también, si el que venía en el vehículo, venía a la velocidad permitida y por el carril correspondiente, y el otro, el ciudadano, el peatón, se cruzó por el medio, el peatón le tendrá que pagar los daños que le haya causado el carro. Había antes la idea o la percepción de que no. Pues, así está ahorita en este momento. Porque ahorita. Precisamente es lo que te voy a comentar, muchos se valen de que los automovilistas, los vehículos, se van a frenar para que pase, aún así sea una calle muy transitada, y les vale madre, no sé, se atraviesan. ¿Por qué? Porque pues antes era un broncón, ¿no? O sea, atropellabas, como así se te aventaran al carro, pues te jalaban, ¿no? Y ibas a pasar por lo menos 2, 3 días, y depende del abogado que trajeras, ibas a salir, ¿no? Si no, pues quién sabe. Hay mucha gente que tiene esa idea o esa impresión, de que me puedo meter ahí, me atropellan y entonces ya me tienen que pagar. No, señor. Ya cambió eso. No, totalmente. Hay una doctrina que luego la podemos platicar, que se llama la doctrina de la imputación objetiva, que señala que si tú solamente te pueden imputar si creaste, para empezar, un riesgo no permitido. Pero el riesgo, tú como tripulante, como te decía hace un momento, si vas a la velocidad permitida, si vas por el carril correspondiente, intempestivamente se te atraviesa un peatón por un lugar en donde no corresponde, él es el responsable, y tú como tripulante, pues tú ibas de acuerdo a lo que está creando un riesgo, porque el hecho de es un riesgo, pero permitido por la ley. Claro, si vas a exceso de velocidad o vas virando contra las disposiciones normativas, ahí pudiera sí tener responsabilidad. Pero si vas dentro de lo que la ley te está permitiendo, definitivamente no tienes responsabilidad, de acuerdo a esa doctrina de la imputación objetiva, que esa sí ya está inmersa en nuestra jurisprudencia. Muy bien, dice Roberto Jaime, hablando de las ciclovías mal hechas y nula protección para el ciclista, hoy se vota, una ley fast track que no resuelve nada, ley de movilidad. Sí, ahorita, no sé si ya habrá acabado la sesión, pero sí,
estaban en eso y pues le iban a aprobar porque son mayoría. Preguntan acá también que si ya andas en la 4T, que te vieron ahí en la les puedo decir que soy simpatizante de la doctora Claudia Sheinbaum y estoy en una agrupación política nacional que siga la democracia, encabezada por Gaby Jiménez, que ella este movimiento sí ¿cómo te apoya a la 4T y por ende yo también. Órale, muy bien. Bueno, pues algo ya ha concluido el tema. Pues mira, ¿o algo para... te voy a decir la verdad. Habría mucho más, pero no quiero sentir ahí que los veo luego que están así con lo del tiempo. Y el chiquitín ya se anda. Sí, ya de hecho ya ahorita ya nos hizo unas señas ahí. Habría mucho más que podíamos platicar sobre esto. Pues podría ser segunda parte. Claro, claro, sí. ¿Para qué? Porque pudiéramos pues hablar en temas más concretos, más ejemplificativos, para que la gente todavía lo pueda entender mejor. Yo nomás quería dejar, como te diré, el mensaje para la ciudadanía de que hay que tomar muy en cuenta, inclusive antes de que esto ya forme parte de nuestra legislación, de que la victimodogmática nos va a ayudar mucho a nuestra seguridad pública, sin necesidad de quererle cargar todo al Estado. Bien, pues muchas gracias, Rodolfo Montes de Oca. Como cabe, entonces ya sería hasta el próximo año, ¿no? Sí. Ya la otra semana es la última del año que tenemos acá. Entonces, bueno, pues nos estamos viendo por acá la primera semana de... Pues a ti y a toda tu audiencia le deseo lo mejor en esta Navidad, que la pases muy bien el Año Nuevo y pues con el favor de Dios estar. Y ahora pues también decirte que, aprovechando que yo soy un ferviente guadalupano, así que también estoy... cantando la guadalupana ahorita, entonces. Así es. Bueno, bien. Pues muchas gracias, Rodolfo Montes de Oca. Estamos igual, que la pases muy bien estas fechas especiales, ¿no? Especiales. Sí, claro que sí. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Vamos a una pausa y bueno, ya está listo Daniel Rivera aquí con el tema para analizar los perfiles que, pues ya unos que ya están oficialmente, ya son candidatos al Senado y otros que bueno, pues muy probablemente estarán ahí. Regresamos, no le cambie.